¿Cómo están en esta tarde? Bendecidos. Qué bueno, qué bueno. Si usted está listo, vamos a comenzar con nuestra predicación el día de hoy. Y el día de hoy he titulado este mensaje El mandamiento más importante. El mandamiento de Dios más importante. Y esto lo encontramos nosotros en el libro de Marcos. Vamos a estar viendo y examinando esta porción bíblica en Marcos 12, del versículo 28 al 34. Marcos 12, versículos 28 al 34. Y qué excelente, acabamos de cantar sobre la bondad de Dios. La bondad de Dios es lo bueno que Dios ha sido para con nosotros. Y vengo precisamente de celebrar la vida de un hermano de 72 años. Creo yo que es muy joven todavía, 72 años. Lo digo porque ya estoy cumpliendo yo los 60, así que jovencito. Pero al mismo tiempo, déjeme decirle, también tenemos otro amigo que estamos esperando para ver cuándo se va a celebrar su vida, su funeral. Él murió de un ataque al corazón y estaba únicamente teniendo o cumpliendo 63 años. Al mismo tiempo también la madre de una amistad de nosotros, una señora de 93 años, atravesó por 3 diferentes cirugías y todavía está con nosotros. Y me recuerda de lo que acabamos de cantar, de la bondad de Dios. Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Y nuestras vidas están en sus manos. Y es Él quien determina cuándo nos vamos y cuándo quizás atravesemos por cirugías, pero seguimos permaneciendo aquí con un propósito. Y ese propósito es que cada uno de nosotros vengamos al conocimiento pleno de la verdad, de Él, de quién es Él y cuál es el propósito por el cual nos trajo a este mundo. Con esta idea vengo entonces y quiero hablar sobre el mandamiento más importante. Veamos entonces Marcos 12, 28 al 34. Nos dice, uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Jesús estaba en un debate y ahí estaban los maestros de la ley religiosa, como muchos otros oyentes. Dice, se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Mire, interesante, ¿por qué? Porque es un maestro de la ley religiosa. Es alguien que supuestamente tenía que haber conocido de las cosas de Dios, ya que él enseñaba como maestro de la ley religiosa a quienes no conocían la ley. Y dice que escuchándolo o escuchando el debate que Jesús tenía en ese momento, él entonces le hace la siguiente pregunta. De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y usted recuerde, si él es un maestro de la ley, ¿acaso no sabía él cuál es el mandamiento más importante? Yo creo que sí. Porque si supuestamente es maestro de la ley, tenía que conocer cuál es el mandamiento más importante. Pero recuerde que estos siempre estaban tratando de hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Pero le dice entonces, ¿cuál es el mandamiento más importante? Veamos entonces lo que dice el 29. Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios por sobre todas las cosas
y con todo lo que nosotros somos. Lamentablemente, ¿verdad? El día de hoy, al igual que en aquel entonces, muchas veces nosotros nos olvidamos de Dios y tratamos de vivir nuestra vida como nosotros creemos que podemos vivirla mejor. Y tristemente, una y otra vez, nos metemos en problemas por olvidar este primer mandamiento. Sigamos. Versículo 31 nos dice, el segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Entonces, ¿cuál es el mandamiento más importante? En realidad son dos. Y tienen que ver los dos con el amor o el amar. Uno, amar a Dios, y el otro, amar a nuestro prójimo. Ahora podríamos decir, bueno, ¿quién es mi prójimo? Bueno, cambiémosle una letra y pongámosle próximo. El que esté más próximo a ti. Debemos amar a nuestro prójimo. ¿Cómo lo debemos amar? Como a nosotros mismos. El día de hoy hemos cambiado la situación y nosotros tratamos de amarnos a nosotros. Primero yo, después yo y por último yo. No, Jesús asume que nosotros ya debemos amarnos a nosotros mismos. De hecho, ¿quién de ustedes se va a hacer daño a sí mismo? No lo hace. ¿Por qué? Porque nos amamos a nosotros mismos. Pero Dios dice, hay que amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y recalca, ningún mandamiento es más importante que estos. Versículo 32. El maestro de la ley religiosa respondió, bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay un solo Dios y ningún otro. Recuerde, ¿quién es él? Un maestro de la ley religiosa. Y le dice, bien dicho, maestro, has hablado la verdad. Pero si Jesús es la verdad y lo único que va a hablar es que es la verdad. Versículo 33. Además yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y con todo mi entendimiento y todas mis fuerzas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Mire, este hombre conocía, o sea, mentalmente él estaba en lo correcto. Pero vamos a ver qué es lo que le dice el Señor. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Pero esta respuesta de Jesús, yo no sé a usted, pero a mí se me pone a pensar muchísimo. No estás lejos del reino de Dios. Yo creo que muchos del día de hoy no están lejos del reino de Dios. Pero ¿sabe qué? No es suficiente. Nosotros debemos desear estar en el reino de Dios. No estar cerca. O como dice el Señor, no estás tan lejos. No, debemos anhelar y desear y asegurarnos que estamos dentro del reino de Dios. Y la situación es esta. Si este es un hombre que conocía la verdad, que no solamente conocía, sino enseñaba acerca de la ley religiosa a sus compatriotas, imagínese aquel que no conoce nada. ¿Qué tan lejos está de Dios? Y de nuevo, no es qué tan lejos o qué tan cerca, sino estás en el reino de Dios. Quiero examinar entonces estos pasajes. Y la primero que vamos a examinar es la pregunta. La pregunta dice que este era un maestro de la ley religiosa. Estos eran los escribas.
Y estos escribas eran abogados que estudiaban la ley de Moisés. Y los fariseos eran los maestros religiosos. Yo quiero que vaya pensando, o sea, si este no entiende, ¿qué será de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros entonces? En el tiempo de Jesús, la palabra escribas designaba a una clase de hombre a quienes se había instruido en la ley. ¿Se acuerda cuando Pablo dice que fue instruido bajo los pies de Gamaliel, uno de los más fabulosos líderes religiosos de aquel entonces? Quienes se le había instruido en la ley. Estos hicieron del estudio sistemático y de la explicación de la ley su ocupación. O sea, eso era lo de ellos, en eso se ocupaban ellos. Entonces se da cuenta de la pregunta, ¿por qué hace si él lo sabe? Pero lo sabe mentalmente, solo en su cabeza, no ha bajado a su corazón. Entre los hebreos eran personas expertas en la interpretación de la ley o de las sagradas escrituras. Versículo 28, esta es la pregunta. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba ahí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. ¡Wow! Y los otros que estaban ahí, que no se dieron cuenta, este sí se dio cuenta. Los demás estaban metidos en tratar de ver en qué podían atrapar a Jesús. Este se dio cuenta de que Jesús había contestado muy bien. Entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Quiero que vea conmigo Mateo 23, 23. Y en Mateo 23, 23 encontramos lo siguiente. Jesús les dice, ¿qué aflicción les espera? ¿A quiénes? Maestros de la ley religiosa y fariseos. Y usa una palabra muy distinguida. Hipócritas. ¡Auch! Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas. Esta gente diezmaba hasta de lo más mínimo de las siembras que tenían ahí detrás de sus casitas. Pero ¿qué dice? Pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. Es que hay cosas más importantes. Cualquiera podrá decir, yo nunca he robado. Sí, pero no amas a Dios con todo tu corazón. Yo nunca he robado, nunca he matado a nadie. Sí, pero hay cierta gente que no la puedes ver ni en pintura. Pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de la ley? Aquí nos dice, la justicia. A veces somos injustos, ¿sí o no? Yo conozco mucha gente que tienen varios hijos y aman a uno más que a los demás. Eso es injusticia. La misericordia. Hasta en la televisión miramos, no, que tiene que pagar. ¿Y la misericordia dónde quedó? ¿Acaso Dios no ha tenido misericordia con nosotros? ¿Y qué dice? Y la fe. Wow. Y la fe. Es cierto que deben diezmar, o sea, no está haciendo a un lado el hecho de diezmar. ¿Pero qué dice? Pero sin descuidar las cosas más importantes. Wow. Me encanta. En Mateo 5:19 nos dice, entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña,
será llamado grande en el reino del cielo. ¿De qué se trata todo esto? Obediencia. Como los fariseos y los líderes religiosos de aquel entonces sabían hablar muy bien, pero era solamente palabras. Obediencia no era. Porque aparte de los 10 mandamientos, estos tenían una cantidad increíble de mandamientos que ellos mismos habían hecho. Y le daban mucho más importancia a sus leyes, a sus mandamientos, que a la palabra misma de Dios. Y no nos equivoquemos, el día de hoy también nosotros estamos iguales. Sabemos que debemos amar a Dios, pero ¿lo amamos verdaderamente de todo corazón? Yo recuerdo que Dios trató conmigo. Yo vengo de un hogar destruido. Mi padre o mis padres se divorciaron cuando yo tenía 6 años de edad. Y yo vi a mi mamá, y aquí está ella, no puede mentir. Yo la vi trabajar por nosotros. Pero, por haberla visto yo, y a Dios jamás lo había visto, yo tenía a mi madre por encima de Dios. Y eso se llama idolatría. Y Dios tuvo que venir y tratar conmigo. No estoy diciendo que no amo a mi madre, pero a Dios lo amo muchísimo más. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Amarlo a Él por sobre todo. Luego Dios me dio una esposa y la amo, pero no como amo a Dios. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Dios después me dio un hijo y lo amo, pero no como amo a Dios. Y ahora Dios nos ha dado una nieta y la amo, pero no como amo a Dios. Él es primero. Él está por sobre todo. Amén. Amén. Dice entonces, pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Lo número 2 es la respuesta que Jesús le da a este líder religioso. Eso está en el verso 29 al 31. Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel. Eso es lo más importante. Nosotros podemos ir a la iglesia, nosotros podemos diezmar, nosotros podemos decir que tenemos una gran fe, pero si no amo a Dios así como Él lo está describiendo, estoy olvidando lo más importante, el mandamiento más importante. Y mire, cuántas veces nosotros hacemos y ponemos 1000 excusas para no ir a la iglesia a adorar a Dios. Es que no tengo ropa, es que a mi marido no le gusta que yo vaya a la iglesia, o es que a mi mujer no le gusta. Bueno, ¿quién es más importante? ¿Dios o tu cónyuge? ¿O la forma en que vas vestido? ¿Qué dice? El mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. ¿Escuchó eso? Es el único Señor. Yo conozco mucha gente que dice, oh Dios mío, gracias a Dios. Y hasta ahí suena bien todo, pero después cambian de velocidad. Y dicen, y la Virgencita. No, solo es Dios. No hay nadie más. Quiero que lo entendamos. No hay nadie más, no hay nada, no hay otro mandamiento más importante que amarlo a Él. Y en la forma como Él quiere que nosotros le amemos. Recuerdo cuando nos casamos, ¿verdad? Y mi esposa me dijo, 50-50, 50-50. No es así la cosa. Si no es como yo quiera amar a Dios, no es como Dios me está diciendo que lo ame a Él.
¿Está conmigo? Dice, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y nos dice, ama al Señor tu Dios. Y aquí viene el cómo amarlo. ¿Cómo dice? Con todo tu corazón. Lastimosamente, ¿verdad? El día de hoy nosotros decimos, yo amo a Dios. Y puedo poner un bumper sticker en mi carro que dice, yo amo a Dios. Pero también del otro lado del bumper pongo, yo amo a mi perro. Yo amo mi casa, yo amo mi trabajo. Hemos degenerado esta palabra amor. No. A Él hay que amarlo ¿cómo? Con todo mi corazón. No 50%, Señor, te amo a ti y 50% amo a mi esposa. No. Porque Dios quiere que todo lo nuestro. ¿Por qué será? Porque Él también nos da todo. No anda por límites. Dice que Dios amó tanto al mundo que entregó ¿a quién? A su único hijo. ¿Quién de ustedes daría a su hijo por alguien? Yo creo que ninguno de nosotros. Él lo hizo por nosotros. Entonces Él espera que lo amemos con todo nuestro corazón, no a medias. Dice, con toda tu alma. El alma es aquella parte nuestra que controla nuestras emociones. Entonces digo yo, a veces estamos en un partido de fútbol, ¿verdad? Y ahí he visto videos hasta los perritos viendo, se emocionan también. Y ellos brincan y ladran. Y nosotros también gritamos y nos emocionamos. Y venimos a la iglesia cuando estamos cantando para el Señor. Y digo, ¿y dónde está el alma de este? Tampoco está correcto irnos al otro extremo y ser solamente emociones, no. ¿Está conmigo? Pero involucra las emociones. ¿Cuántas veces no, en medio de un canto, empezamos a llorar porque sentimos sobre lo que estamos cantando? El Señor viene y nos recuerda, ese canto a mí me fascina. La bondad de Dios, porque Dios ha sido bueno conmigo. Créamelo. A mí nadie me va a venir a contar otras cosas. Yo he experimentado la bondad de Dios en mi vida. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Y qué dice? Y con toda tu mente. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que a Dios debemos de pensar en Él todo el tiempo. ¿Se imagina lo excelente que sería amar a Dios con toda nuestra mente? Porque cuando venga el diablo y por ahí te mueve otra minifalda, Dios está en tu mente, tú dices, no, yo estoy casado, no puedo hacer esto. Alguien dijo, nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. Eso no se puede evitar. La tentación no la vas a poder evitar. Pero sí puedes evitar que ese pájaro haga nido en tu cabeza. O sea, tú puedes controlar tus pensamientos. Amarlo a Él con toda nuestra mente. Que desde el momento en que nos despertemos hasta el momento que nos vamos a acostar, Él está en nuestra mente. Dice, y con todas tus fuerzas. Yo siempre he dicho que el que no sirve a Dios, no sirve. Y cuando estamos jóvenes, mire, yo hubiera deseado que Dios me hubiera regenerado un poco más temprano para servirle mucho más tiempo. Porque cuando estamos jóvenes, ¿verdad? Yo recuerdo pasar el día domingo prácticamente todo el día en la iglesia. Pues teníamos servicio en la mañana y teníamos servicio en la tarde. Pero ¿y hoy qué pasó? No, la gente no aguanta ni una hora en la iglesia. Con todas tus fuerzas. Mire, yo miré a la persona, a uno de los editores de la Biblia de las Américas, un anciano de 100 años, ¿okay? Que cuando lo traían hacia el púlpito, lo traían entre dos personas. Yo dije, este viejito va a hablar. Y lo subieron, y es más, no estaba ni parado, sino que lo sentaron, pues ya 100 años. Y ya sentadito,
mire, como que rejuveneció. Empezó a predicar, pero con unas fuerzas que yo dije, ¿de dónde está saliendo esa fuerza de este ancianito? Pero es que amaba a Dios. Para él esto era como algo que lo revivía a él. Me encanta. Amemos a Dios entonces, ¿cómo? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. En otras palabras, con todo lo que yo soy, debo amarle al Señor. Versículo 31 dice, el segundo es igualmente importante. O sea, no podemos decir que amo a Dios, pero me cae mal el hermano. No, eso no va, no concuerda. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y me trae a memoria aquella historia bíblica donde un samaritano, si usted recuerda de esa parábola donde dice que a un hombre lo habían atacado, lo habían dejado casi muerto, y pasó un sacerdote religioso y lo vio y quizás dicho, pobrecito, mira lo que le pasó, pero nomás le dio la vuelta y se fue. De ahí pasó otro que trabajaba en el templo y hizo exactamente lo mismo. Pero luego dice que pasó un publicano. Y este se detuvo, lo curó, lo vendó, lo montó en su burro y lo llevó a un hospedaje. Y le dijo al dueño del hospedaje, mira, aquí te dejo 2 denarios, por lo que algo más que él necesite. Y si necesitas más cuando yo regrese del viaje donde voy, yo vengo y te pago, te cancelo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Sin importar quién sea la persona. ¿Escuchó lo que dije? Porque muchas veces nosotros podemos ser buenos para ayudar a la familia o a la familia de Dios. Pero Dios no dijo a la familia de Dios, ni dijo a tu primo, a tu hermano. Dijo ¿a quién? A tu prójimo. Aquel que tú estás cerca. Al que estás cerca, más cercano a ti y tienes la oportunidad de ayudarlo, de bendecirlo, debemos hacerlo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Y eso lo encontramos nosotros en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 5. Eso es doctrina fundamental. Yo no puedo decir que soy una persona religiosa sin amar a Dios y amar al prójimo. Es imposible. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Mira qué importante. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Sea honesto conmigo. ¿Qué es lo que tenemos guardado en el banco? Dinero, joyas. Porque nosotros creemos que es lo más importante, ¿no? Por eso lo guardamos tanto. Por eso lo cuidamos tanto. Y le digo, vengo de un funeral. Y ha ido muchos. Y jamás he visto a nadie que se muera con todo el oro que acumuló durante toda su vida. Jamás he visto a alguien que lleguen y lo entierren con todo el dinero que tenía ahorrado. ¿Por qué? Porque esas cosas no, ahora son tuyas, mañana van a ser de alguien más. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. ¿Por qué? Porque este determina el rumbo de tu vida. Mas sin embargo, a veces no protegemos nuestro corazón. Es que el hermano no me saludó y ya guardé rencor ahí, porque alguien no me saludó. Es que me hizo. Guarda tu corazón. Amén. Yo digo, a veces deberíamos de, así como tenemos corazón duro para guardar rencor, deberíamos de tenerlo duro para que resbale cualquier ofensa.
¿Por qué? Porque de Él determina el rumbo de nuestra vida. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 34 al 39, encontramos lo siguiente. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino ¿qué? Sino espada. Este es Jesucristo hablando. Él no vino a traer paz y ahora todos queremos paz, ¿verdad? ¿Se acuerdan los 60? Amor y paz. Nada que ver con la Biblia. Dice el Señor, no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino ¿qué? Sino espada. ¿Y la espada para qué se usa? Wow. He venido, dice el versículo 35, a poner a un hombre contra su padre. Wow. Yo levanto la mano porque ahí estuve yo en contra de mi padre. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre. Miren nomás. Y a una nuera contra su suegra. Ya ve que hasta en la Biblia sale la suegra a bailar. Y a una nuera contra su suegra. Versículo 36. Sus enemigos estarán dentro de su... ¿Dónde están los enemigos? En la casa. Mira qué tremendo. Espero que no sea mi enemiga. Que dice, si amas a tu padre o a tu... Mire, eso es lo que le dije yo. Dios trató conmigo de esta forma. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Wow. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Eso lo dice Cristo. ¿Por qué? Porque Él debe ser primero. Es más, Él debe ser el único. Si te niegas a tomar tu cruz, hay una cruz que cargar. Pero el día de hoy, ¿qué? Nadie quiere sufrir. Por eso nos inventamos una iglesita ahí. ¡Pare de sufrir! No, el sufrimiento es parte nuestro. ¿O usted cree que la gente, la familia de la cual acabo de venir yo, ellos están contentos? No. Se siente el dolor en el alma, en el corazón, cuando un pariente fallece. Pero dice el Señor, si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. ¡Qué tremendo! Antes yo pensaba, si me muero, hagan todo lo posible por despertarme. Ahora digo, ni se te vaya a ocurrir. No, si ya Dios me llevó, ay, déjame tranquilo, porque me va a estar jalando. No, déjame. Yo sé a dónde voy. Yo sé en quién he confiado. Me encanta. Pero dice, si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Salmos 42, 1 y 2 nos dice, de acuerdo a la Nueva Biblia de las Américas, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios. ¿Qué dice? El alma mía. Mire, así como cuando nos traía cacheteando pavimentos el cónyuge, en aquel entonces novio o novia, así debemos de suspirar por Dios. Anhelar las cosas de Dios, desear estar con Dios. A veces la gente no viene a la iglesia temprano porque dicen, la alabanza. ¿Cómo que la alabanza es a Dios a quien le estamos adorando? Así que debemos de estar temprano ahí. ¿Para qué? Para poder disfrutar, para poder alabar y exaltar a nuestro Dios. Así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Y
Y luego dice, mi alma tiene sed de Dios. Qué increíble. ¿Tenemos esa sed nosotros por Dios? Mire, yo conozco muchos cristianos por años, pero no tienen sed de Dios, porque están más interesados en la Coca-Cola. Sí, que para ellos la sed, con eso la calman, o con el pecado, o con otras cosas que hacen. Pero dice el salmista, mi alma tiene sed de ti. ¿Se acuerda cuando Jesús encuentra a aquella mujer en el pozo? ¿Y qué le dice la mujer? Cuando Jesús se le revela a ella y le dice, yo soy el Mesías. Le dice, dame de esa agua. Yo quiero beber de esa agua. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es una pregunta. Y la verdad es que nosotros debemos de venir delante de Él y presentarnos delante de Él todos los días de nuestra vida. Amén. Desde que abrimos los ojos, lo primero que tenemos que pensar es en Dios. Y créame, a veces se nos olvida y vamos pero por eso vamos renegando y rezongando y quejándonos y que se me atravesó fulano. Es que se te olvidaste de Dios. O a veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces no renegamos por las cosas que nos pasan? Pero no recordamos que hemos olvidado a Dios. Que Dios es el último en el que pensamos. Ahora, yo no estoy para venderle algo, una ilusión falsa. No, aún con Dios nos van a pasar cosas tremendas. Pero yo prefiero que me pasen con Él y no sin Él. Romanos 13, 8 al 10 nos dice lo siguiente. No deban nada a nadie. Aquí todo el mundo le debe o a Mr. Visa o a Mr. Mastercard o a Uncle Sam, ahora que ya vienen los impuestos, ¿verdad? Pero dice, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Mire qué excelente. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Mire qué tremendo. ¿Quieres cumplir con las exigencias de la ley de Dios? Bueno, ama a Dios primero y luego ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya estás cumpliendo la ley de Dios. Versículo 9. Pues los mandamientos de Dios o los mandamientos dicen, no cometas adulterio. Escuche bien esto. Pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Si usted se da cuenta, los primeros mandamientos, los primeros 4, vienen hablándonos de nuestra relación con Dios. Cómo debemos amarle a Él y luego cómo debemos entre nosotros mismos. Aquí va. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a quitar a la mujer. ¿Cierto o no? No voy a cometer adulterio. Porque amo a mi mujer, pero amo a Dios mucho más que lo que amo a mi mujer. Y sé que últimamente a quien le voy a fallar, porque o no se acuerda cuando estaba usted vestido de pingüino aquí en el altar y le estaba diciendo al Señor, oh, yo te prometo, Señor, que le voy a ser fiel a esta mujer en lo bueno y en lo malo. Entonces, ¿dónde quedó ese amor? Si yo amo verdaderamente a mi prójimo, no lo voy a matar, no le voy a quitar la vida. Si yo amo verdaderamente a mi prójimo, no le voy a robar. Tampoco voy a codiciar lo que él tiene. ¿Por qué? Porque lo amo como me amo a mí mismo. Ay, yo no sé si a usted le han robado algo. ¡Qué feo se siente!
Entonces debo pensar que también el otro va a sentir mal si yo le robo algo. Dice, estos y otros mandamientos semejantes se reúnen en un solo. Ama a tu prójimo, en uno solo, perdón. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dígame usted, ¿no sería excelente vivir de esta forma? Donde pueda dejar yo las puertas de mi casa abiertas sabiendo que nadie se va a entrar porque me aman. Y yo poder ver también la puerta del vecino y... No. Pero esto, lamentablemente, aquí va a ser muy difícil en esta tierra. Pero es a lo que Dios nos llama a vivir de esa forma. Romanos 13, 8 al 10, el versículo 10 nos dice, el amor no hace mal a otros. ¿Escuchó? ¿Por qué la maltratas si la amas? No tiene sentido. La maltrata porque no la ama. O la mujer, ¿verdad? ¡Ay, que amo a mi marido! Y casi te mata. Y dice que lo ama. Eso no es amor. Yo lo siento. Eso no es amor. Dice, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. ¿Se da cuenta? El verdadero amor cumple con lo que Dios exige de nosotros. Número 3. El entendimiento, o sea, lo que él entendía. Versículos 32 y 33. Dice, el maestro de la ley religiosa respondió, bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay un solo Dios y ningún otro. Pero ellos mismos fueron los que crucificaron a Jesús. Dígame, ¿tiene sentido? No tiene sentido. Pero la diferencia, como cuando David se quedó de flojo en lugar de ir a la guerra, vio a una mujer que no debía haberla visto, la trajo al palacio, tuvo relaciones sexuales con ella sale embarazada, él entonces se da cuenta que uno de los soldados, de sus mejores soldados, de sus soldados más fieles, era el esposo de esta mujer. Y vino él y quiso encubrir todo, ¿verdad? Y lo manda a llamar al hombre que venga y que se acueste con su esposa. ¿Para qué? Para cubrir el pecado que él había cometido. Pero se dio cuenta que el hombre era mucho más fiel que él. Porque dijo, no, yo no puedo estar disfrutando de los placeres con mi esposa mientras mis soldados están allá peleando. No, yo me quedo aquí en el palacio junto contigo. Y como no pudo, hasta lo emborrachó, dice la Escritura. Pero no pudo ni borracho. Entonces lo manda a matar. Pero viene el profeta y confronta a David. Mire, y hasta ahí va bien porque casi la mayoría de nosotros así somos. Llega el profeta y le cuenta la historia a David. Mira, hay un hombre que tenía muchas ovejas, pero había un vecinito de él por ahí que tenía una sola ovejita. Y este vino y le robó la oveja a este pobre hombre, la única ovejita que él tenía. Y se enciende David, ¿verdad?, en su enojo, y dice, ese hombre merece morir. Y el profeta nomás le dice, eso sos vos. ¡Auch! Y usted recuerde que en aquel entonces usted no podía hablarle así al rey. El rey podía quitarle la cabeza ahí mismo. Pero como era Dios el que estaba actuando en todo el asunto, ¿qué hizo David? Es la diferencia. ¿Qué hizo David? Se humilla delante de Dios. Pero el día de hoy nosotros podemos predicar a mucha gente y decirle, tienes que arrepentir. ¿Y arrepentirme de qué? ¿Y yo por qué? Pero
este hombre le está diciendo: bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay un solo Dios y ningún otro. Sí, pero después ellos mismos lo crucificaron injustamente, en un juicio sucio, porque no le dieron oportunidad para nada. Versículos 33. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y de todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Sí, pero no lo hacía. ¿Se da cuenta? Una cosa es saberlo y otra cosa es ¿qué? Hacerlo. Yo amo a mi esposa. Sí, pero si tengo otra amante, no la amo. ¿Sí o no? Yo amo a mis hijos. Sí, pero si tienes uno favorito, no los amas. Amas a ese favorito, pero no a los demás. ¿Le sigo o ya entendió? Dice: esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Este hombre en la cabeza lo tenía todo bien, pero solo en la cabeza. ¿Cómo les decimos nosotros leñadores? Cabezones. Tienen mucha información en la cabeza, pero no la ponen en práctica. La evaluación, veamos la evaluación que el Señor le da a este religioso. Versículo 34. Versículo 34 nos dice lo siguiente. Versículo 34. Al ver cuánto entendía el hombre. Mire, yo creo que muchos de nosotros no leemos las Escrituras porque no queremos hacernos responsables de lo que ahora sé. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Pero qué triste, porque ahí se quedó, no muy lejos. Wow. Leyendo el Éxodo, el gran libertador del pueblo judío los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Pero él no entró en la tierra prometida. La tuvo que ver, dice la Escritura, de lejos. Wow. Y aquí está este líder religioso. No está tan lejos, pero tampoco está dentro. Pregunta: ¿qué tan cerca del reino de Dios te encuentras tú? No estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Romanos 7, 19 al 25 nos dice lo siguiente: quiero hacer lo que es bueno. Pablo hablando. Quiero hacer lo que... ¿Cuántos queremos hacer lo que es bueno? Pero nos encontramos con esto. Pero no lo hago. Yo quiero ir a la iglesia, pero no voy. Yo quiero diezmar, pero no diezmo. Yo quiero orar, pero no oro. Sí, el querer es bueno, pero si solo se queda en ese querer, no sirve para nada. Tengo que hacerlo. ¿Sí o no? Y para que no diga el hermano solo no. Yo quiero bajar peso, pero no lo hago. ¿Qué dice? Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino ¿qué? Sino el pecado que vive en mí. Yo siempre he dicho, y a veces mi esposa me corrige, yo soy mi peor enemigo. Mi bronca, mi pleito es conmigo mismo. Porque siempre, sí, ¿verdad que somos buenos para...? Y eso es desde el principio. Dios bajó y le dijo a Adán: ¡hey! Dios sabía dónde estaba Adán, Dios sabía lo que había hecho. Pero él quería que él lo confesara.
¿Dónde estás? Oh, es que oí tu voz entre el huerto y tuve miedo. ¿Y miedo por qué? Si siempre hemos hablado. Dios ya sabía. Y le dice, comiste del árbol que te dije que no comiera, ¿verdad? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que me diste. Sí, siempre es alguien más, pero no yo. No, yo soy el problema. ¿Escuchó lo que dije? Yo soy el problema. Pero como no quiero realizar que yo soy el problema, tengo que echarle la culpa a alguien más. Es que vos, es que el tráfico, es que esto, es que... No, es que yo. Si siempre ando tarde, es por flojo, porque no me levanto antes. Y no me doy el tiempo suficiente para hacer las cosas que tengo que hacer. ¿Sí o no? Pero no le echemos a alguien más la culpa. Realmente no soy yo, sino que es que, sino el pecado que vive en mí. Entonces tengo que lidiar con mi pecado. Tristemente el día de hoy la iglesia no quiere predicar sobre el pecado. Y por eso tenemos el relajo que tenemos en las iglesias. Pero el problema es ¿quién? El problema soy yo. Como cuando llegamos a la iglesia y se está hablando del cónyuge que está mal y estamos ahí codeando. No, tú eres el problema. Es el pecado que vive en mí. Versículo 21. He descubierto el siguiente principio de vida. Escuche esto, porque este es un principio de vida. He descubierto el siguiente principio de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Señor, voy a tratar mejor a mi esposo. ¿Y qué es lo primero que sale de nuestra boca? Que vos siempre que tengo, güey. Pues no que le había prometido a Dios que ibas a tratarlo bien, pues. ¿Qué pasó? ¿Se da cuenta? El enemigo no es el marido. Soy yo. Que guardo resentimiento en mi corazón. Y en el momento que yo puedo, saco todo el armamento pesado. Por una cosita insignificante. ¿Qué dice el 22? Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Mira qué tremendo. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Para aquellos cristianos que se creen santurrones. No, todavía está el pecado dentro de ti. Y si lo dejas crecer, va a crecer. Entonces, ese es el proceso que nosotros llamamos dentro del cristianismo tu santificación. No ser santurrón, ser santificado. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cada vez debo de pecar menos de como pecaba. Tengo que tratar conmigo mismo. Todavía está dentro de mí. Versículo 24. Y esto no le gusta a mucha gente. Soy un pobre desgraciado. No, pero el día de hoy la filosofía hueca de este mundo, ¿qué nos dice? No, eres un exitoso. Eres lo máximo que puedas. Eres el chapulín colorado. No soy chapulín colorado ni lo más especial. Soy un desgraciado que quiere hacer las cosas que Dios manda, pero constantemente me estoy tropezando yo mismo. Soy un pobre desgraciado, dice Pablo. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Escuchó eso? Vida dominada por el pecado y la muerte, porque aquí está. Todos y cada uno de los que estamos aquí nos vamos a morir. Excepto yo. No, eso es mentira. La verdad es que o yo me voy antes o ustedes se van antes. Pero de que todos nos vamos, nos vamos. La pregunta es, ¿qué tan cerca estás del reino de Dios? Versículo 25. Gracias a Dios. Me encanta. Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro. Ahí está la respuesta.
Y mire, ¿y cuánta gente discute con nosotros? Es que tu religión, no se trata de religión, se trata de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, que dice, soy esclavo del pecado. El libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. Miren lo que Dios dice. Y esto es en el Antiguo Testamento. Les daré un corazón nuevo. Es que necesitamos un corazón nuevo. ¿Está conmigo? Humanamente, ese corazón no sirve más que para, como dicen mis hermanos guatemaltecos, nomás para dar lata. Guardamos resentimientos, nos amargamos la vida, le amargamos la vida a otros. Dice el Señor, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y ¿qué? Y receptivo. Mire, eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando Adán pecó en el jardín del Edén, dice la Biblia que él murió espiritualmente. Dios lo echó del jardín del Edén. La relación con Dios fue cortada. Entonces necesitamos nosotros, primero, que Dios nos haga nacer de nuevo, que Dios nos dé de su espíritu y que nos cambie ese corazón que tenemos. Eso es lo que Él hace cuando nosotros escuchamos el Evangelio y abrimos nuestra puerta, entendiendo que yo no puedo salvarme a mí mismo, entendiendo que el pecado siempre está dentro de mí, y por eso abro mi corazón y le pido misericordia a Dios. Dice, les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Me encanta. Un corazón tierno, como cuando usted mira a un niño, ¿verdad? El corazón de un niño es tierno. Nosotros lo envenenamos. Ah, que tu papá, es que tu mamá, es que tu tío, es que el vecino. Estamos envenenando el pobre corazoncito del niño. Pero el corazón es tierno, dice el Señor. Les daré un corazón tierno, ¿y qué? Y receptivo. Oh, ahora cuando escucho la palabra me interesa. ¿Por qué? Porque quiero agradarle. Pero antes de que Dios me hiciera nacer de nuevo, ¿o no se acuerda usted? Yo recuerdo, yo cargaba un Nuevo Testamento en mi bolsillo. No me servía de nada. Era como un amuleto. ¿Y cuántos cargan amuletos? Pero no nos sirve de nada. Este hombre, este líder religioso, conocía la ley. Sabía, la enseñaba, pero todavía no había entrado en el reino. ¿Estaba qué? Estaba muy cerca, pero no estaba dentro. Versículo 27. Pondré mi espíritu, mire qué excelente. Pondré mi espíritu, el espíritu de Dios. Pondré mi espíritu en ustedes. ¿Para qué? Para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis enseñanzas. Sin Dios, sin el Espíritu de Dios en nuestras vidas, no podemos obedecer la ley de Dios. Es imposible. Por eso necesitamos que Dios nos haga nacer de nuevo. Te dejo con esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Cuando obedecimos la verdad, cuando se nos predicó el Evangelio y nos llegó tan profundo que dijimos, Señor, tú tienes razón, yo soy pecador y yo te necesito a ti, porque no puedo. Yo solo no puedo alcanzar esa salvación. Me quedo pero muy cortito. O, como dijo, me quedo cerca. Cerca del reino, pero no dentro del reino.
Ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen. ¿Ahora qué? Ahora tienen. No es una opción. Tienen que amarse unos a otros. ¿Cómo? Como hermanos. Y lo aclara, porque hay muchos, ¿verdad?, que estamos en la iglesia y estamos bien platicando ahí, bien tranquilos, tomando pancito con café. Y entra otro hermano por allá. Y aquel hermano cambia, pero se me olvidó que dejé los frijoles en la olla, tengo que ir a pagarlos. Mentira, lo que pasa es que no puede ver al otro hermano, pero ni en el café. Dice, ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos. ¿Con qué? Con amor sincero. ¿Escuchó eso? Ámense profundamente de todo corazón. Pregunta, ¿qué tan cerca estás tú del reino de Dios? Mi deseo es que no estés tan cerca, que entres. ¿Y cómo entramos? Reconociendo a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Abriendo nuestro corazón a Él y diciéndole, haz lo que yo no puedo hacer. Yo no puedo nacer de nuevo, no puedo cambiar mi corazón. Tiene que venir Él y darnos ese corazón tierno y receptivo para con Él. Reconocer nuestro pecado y recibirlo como el Señor de nuestras vidas.